Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todas, buenas noches con todos. Sí, espero que estén bien ustedes, sus familias. Bueno, ya estamos en la tercera sesión. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy día. ¿Ok? En la próxima sesión les voy a mostrar la rúbrica de lo que va a ser su evaluación continua 1. ¿Ok? Pero eso se la mostraré el próximo jueves. Correcto, entonces vamos ahora sí a la cámara para que podamos iniciar la sesión de hoy día. Hola Oscar, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, un momentito, voy a cerrar y poner también el archivo. ¿Qué tal, Guillermo? Hola. Ok, un momentito que está abriendo el archivo. Aileen, ¿qué tal? Buenas noches también. Oscar, hola, buenas noches. Un momentito que está abriendo un poquito, el proyecto está abriendo. A ver, un momentito, no se ha podido cargar, voy a nuevamente a intentar cargar. A ver, una vez más. Ok, ahora sí está abriendo el archivo. Un momentito. Ok. A ver, por favor, ¿alguien podría confirmarme si efectivamente se ve la diapositiva? ¿Si me escuchan? Sí, profesor. Ah, ok. Sí, profesor. Muy amable. Gracias. Ok, Darle, gracias, gracias. Ok, jóvenes, empezamos entonces. A ver. Bueno, vamos a ver, como le dije, la tercera sesión. Todavía estamos en el gran capítulo inicial, que es, estamos viendo específicamente las operaciones en la empresa, ¿no? Entonces, vamos aquí a comentar una idea para irnos un poquito a poquito metiendo en el tema, ¿no? A ver, ¿con qué tiempo, qué opinan ustedes? ¿Con qué tiempo de anticipación deberíamos planificar la producción en una empresa? Imaginémonos que estamos en una empresa, digamos, que fabrica jabones, ¿ok? Y obviamente los jabones tienen un plan de producción, ¿no? Para ir produciendo los diferentes tamaños, ¿sí? Tipos de jabones en la empresa. Entonces la pregunta es, obviamente uno planifica lo que va a producir, no es que llega un día a las 9, a las 7 de la mañana, inicia el turno y recién en ese momento decide qué se va a fabricar. Eso se hace con anticipación. La pregunta es, ¿con qué tiempo de anticipación creen ustedes que deberíamos planificar la producción
en una empresa. ¿Qué opinan? ¿Ideas? ¿Alguno de repente ha trabajado o conoce de más o menos los tiempos que normalmente se debería poder planificar toda la producción que se va a hacer en una empresa? ¿Ideas, jóvenes? ¿No sean tímidos? A Profesor, ver, tal vez esto depende un poco de la demanda que tengamos en el momento, la proyección de la demanda que vamos a tener, la cantidad de pedidos que tenemos, o sea, pero la herramienta específica no sé, no sabría decirle cuál sería. no te preocupes, todavía no estamos hablando de la herramienta, sino más que todo, Oscar, qué tiempo de anticipación supuestamente deberíamos, no digo que necesariamente lo hagamos, pero deberíamos planificar la producción en una empresa. Fíjense, en realidad, mundo ideal, ¿ya? Mundo ideal. Mundo ideal es que yo tenga la planificación de lo que voy a producir 1 o 2 meses anteriores. Ojo, obviamente, como menciona Oscar, no necesariamente tengo todos los pedidos ya colocados, ni mis turnos llenos de producción, por decir así, ¿no? ¿Ok? De repente tengo horas de máquina vacíos, de repente tengo personas también que por momentos aparentemente no hay un trabajo que realizar, pero lo ideal, hablo del mundo ideal, ¿ok? Es de que yo debería tener mi plan de producción 1 o 2 meses antes, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo que ese plan de producción va a ser fijo, que no se va a ir moviendo, porque obviamente, si todavía tengo horas libres, probablemente pues voy incorporando en el plan de producción esos últimos pedidos, ¿no? Eso es lógico, ¿ok? Pero lo que les digo es que por lo menos un mes antes sería ideal si yo tuviera ya un plan de producción, digamos, ya de alguna manera en firme, ¿no? Y que luego simplemente le vayan añadiendo pedidos, ¿sí? ¿Ok? Eso sería lo ideal. Sin embargo, les comento que si bien es cierto, un mes es un poquito largo, ¿no? Sobre todo sabiendo pues de que muchos clientes hacen sus pedidos a última hora, pero sí por lo menos pues 1 semana o 2 semanas antes, sí, forzoso, la empresa debería ya de tener su programa o su plan de producción ya establecido, ¿no? Por decirles, hoy día estamos jueves, ¿sí? En una planta yo tengo claro qué cosa se va a producir el día lunes a las 7 de la mañana en la máquina 1 con las 3 personas definidas para trabajar en esa máquina. Y luego yo ya tengo claro, luego a las 8 en qué proceso va a seguir digamos, para elaborar el producto, luego a dónde pasa. Sí, yo hoy, jueves, yo ya tengo claro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de la próxima semana. ¿Ok? En realidad, en las empresas, en las fábricas sobre todo, es usual, ¿no? Que efectivamente no se cumple el mundo ideal, pero sí de que 1 o 2 semanas previas antes ya tengamos nuestro plan de producción ya prácticamente oleado y sacramentado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Bueno, también de que nunca falte cliente última hora. Esa es la verdad. Nunca falta un cliente que te dice, oye, va con el de ventas, obviamente, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes, necesito este pedido y lo necesito urgente, ¿sí? Y el típico de ventas no le va a decir que no, en realidad no, así no funciona. El típico de ventas le va a decir, sí, espérate un momentito, déjame ver, a ver qué puedo hacer, voy a conversar con producción, voy a conversar con planificación y control de la producción, con logística, déjame ver y te confirmo, ¿ok? Y luego se voltea justamente a planificación y control de la producción, a logística, a producción, y le dice, oye, tengo este pedido, a ver, por favor, traten de meterlo en el programa de producción, ¿no? En el plan de producción. Y ahí pues estamos las otras áreas tratando de alguna manera de satisfacer esa necesidad del área de ventas, ¿no? Porque obviamente no es que el vendedor lo pida por loco, sino que pues la realidad es esa, ¿no? Siempre hay clientes que te piden de urgencia, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede, porque no necesariamente pues cuando viene el cliente y pide, la materia prima pues está a disposición, ¿no? Todos los insumos están a disposición en la cantidad que ese cliente necesita, no necesariamente, ¿no? Pero a veces sí,
A veces hay horas libres de máquina, a veces hay horas libres de, digamos, de hora hombre, hay materiales. Entonces, ¿por qué no? Pues, o sea, claro, a uno no, si somos también empáticos con las áreas operativas, lo que menos le gusta a las áreas operativas son los pedidos de última hora, ¿no? Porque obviamente trastoca ya la planificación. Pero sí, pensando como empresa, sí, pues, sí, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como le digo nuevamente, ya para, digamos, tener clara la idea, el tiempo de anticipación en un mundo ideal es que nosotros por lo menos un mes antes tengamos cerrado nuestro plan de producción, ¿ok? De repente se alimenta en alguna medida, pero ya tenemos esbozado cómo va a ser nuestro plan, ¿sí? Sin embargo, es muy usual que muchas veces los planes de producción se van trastocando conforme pasan las semanas y 1 o 2 semanas antes recién están realmente cerrando los planes de producción, ¿no? Particularmente, no les niego, normalmente trato o he tratado en su momento, ¿no? De que, ok, por lo menos una semana, pues ya una semana antes sí, ya no me muevan el plan de producción, ¿no? Pero a veces ha habido que, digamos, aceptar, ¿no? Pedidos de urgencia, clientes también importantes, ¿no? Y hemos tratado, pues, en su momento de manejar el tema, ¿no? Pero lo ideal, señores, es que una empresa pueda tener su plan con tiempo de anticipación. Y uno preguntaría, pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué no pueden ser flexibles, empáticos? Porque lamentablemente, cuando comienzan a ingresar pedidos de última hora, no siempre, como le dije, se tiene la disposición, ¿no? Y a veces, muchas veces, se comienza a desatender los pedidos en firme por atender o priorizar de alguna manera esos pedidos urgentes, ¿no? Y eso, digamos, altera el desenvolvimiento normal en cuanto a la atención de los clientes y también operativamente se pone complicado, pues, y a veces tenemos que pagar sobreprecios para conseguir materias primas o estar pagando horas extras al personal para cumplir con lo que los pedidos de última hora. Entonces, no es en realidad digamos, lo mejor, ¿no? Si hablamos de lo mejor, es que como cualquiera de nosotros podamos planificar nuestro trabajo. Ahora, yo les comento, en las empresas medianas y grandes, sí, por lo menos 2 semanas se están cerrando sus planes de producción, 2 semanas de anticipación. Pero en la empresa pequeña, MIPE, no, pues en la MIPE la realidad es que la MIPE te acepta, pues, si es necesario, el último día ya lo quieren para la tarde y son las 7 de la mañana, muy probablemente la MIPE va a tratar de atenderlo, ¿no? Ahí el problema va a ser de que eso le va a originar a la MIPE la falta de cumplimiento con sus otros clientes, ¿no? Entonces, sí, pues en la MIPE pasa mucho eso, de que no tienen los tiempos necesarios de planificación y eso deriva pues en incumplimientos de entrega que tampoco es lo mejor, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, este es algo que sucede, ¿no? En la vida real. Entonces, justamente por ello es que el día de hoy queremos plantear un tipo de estrategia de cómo manejar este tema de la planificación de la producción, ¿no? Sí, porque, caramba, el tema de cumplimiento con los clientes es muy importante, ¿no? O sea, todos tratamos de cumplir con lo que los clientes necesitan. Muchas veces tratamos de darles una mano, en el sentido, pues, de salvarlos cuando tienen pues alguna necesidad, ¿no? O urgencia, ¿no? Entonces ahí hay que definir una estrategia que permita, por un lado, satisfacer esa necesidad que tiene el cliente, pero también que eso no implique pues perjuicio para la empresa, ¿no? Entonces para eso, jóvenes, nos vemos forzados, ¿sí? A definir algún tipo de estrategia, ¿no? Entonces, justamente el tema de hoy día está alrededor de ello, ¿no? ¿Cómo definir una estrategia para eso? ¿Qué herramientas o qué, digamos, ideas podemos aportar que nos ayuden, pues, a tratar de manejar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como le digo, este es muy importante porque este es lo que pasa en toda fábrica, jóvenes, en toda fábrica, ¿sí? Yo he trabajado en 3 fábricas, en 3 diferentes fábricas, y ninguna es la excepción, ¿sí?
todos hemos en su momento tratado de mantener nuestros planes de producción con debida antelación, pero también es cierto que esos planes de producción pues han sido en muchas ocasiones trastocados por estos pedidos pues de última hora, ¿no? O por estas necesidades válidas que pueden tener el área de ventas inclusive o nuestros clientes. Entonces, como le digo, es una situación muy común que van a encontrar cuando ustedes tengan que desenvolverse profesionalmente y sobre todo en su área de operaciones o de producción en forma específica. Entonces, ese es en realidad el motivo por el cual este tema realmente adquiere importancia, ¿no? Vamos a ver fundamentos, vamos a ver los diferentes enfoques, vamos luego a meternos en el subsistema de operaciones de forma específica para luego definir algunas estrategias en cuanto a la planificación y el control de la producción, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos con otra idea para un poquito irnos ya aproximando a lo que queremos tratar, ¿no? Ahora, pero ¿y será complicado planificar la producción del mes? Por ejemplo, estamos 29 de abril, ¿ok? Imagínense que estamos planificando la producción de mayo. ¿Será complicado hacer esa planificación? ¿Qué opinan? ¿Qué variables creen que alguien que planifique la producción del mes de mayo tendría que tomar en cuenta? Y ojo, significa que debe sincronizarse, ¿no? ¿Ok? A ver, ideas, jóvenes. ¿Alguna idea? A ver, les comento, ¿no? Algunas ideas. De repente, pues, alguno pensará, bueno, no debe ser muy complicado porque junta los pedidos, ¿no? ¿Ok? Toma en cuenta los pedidos y de acuerdo a los pedidos va planificando la producción. Suena sencillo, ¿ok? Pero vagan verdades, no es tan sencillo. Es más, en las fábricas hay un puesto específico que se llama el responsable de planificación y control de la producción. Se llama PCP, ¿ok? En una fábrica normalmente hay un puesto que es el que está a cargo de PCP, ¿sí? Y no es que gane poquito, ¿ah? Tampoco pues es que sea tremendo su nivel remunerativo, pero sí no es poquito. Es más, es un puesto buscado, ¿no? ¿Ok? A nivel logístico es uno de los puestos, junto con la gente de compras, los mejores pagados realmente, ¿sí? Porque en esa persona o en esa área pues descansa el tema estratégico de cumplir con los pedidos, ¿no? O sea, por eso es que digamos, tiene esa significancia a nivel económico, ¿no? Sí, entonces, en realidad no es tan sencillo como parece. Hay varias herramientas que se aplican para planificar la producción, efectivamente, Catherine, ¿no? Sí, Joel, hay que tomar en cuenta la coyuntura que se pueda presentar, hay que tomar en cuenta digamos, los sucesos imprevistos que se puedan presentar, ¿no? Y tratar de meterlo, ¿no? Pero, por ejemplo, no es solamente, yo les he hablado de la materia prima, ¿no? Pero no solamente la materia prima, sino que hay que sincronizar, acuérdense, hay diferentes pedidos, diferentes materias primas, diferentes procesos, ¿no? Y las máquinas, pues hay que optimizarlas y hay que hacer todo un plan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? De 8 a 9, esta máquina va a trabajar este pedido y a las 9 va a entrar este otro pedido de este otro cliente, ¿sí? Para de 9 a 9 y media, y a las 9 y media entra el otro pedido, ¿no? Y cada uno de esos pedidos tienen un proceso y hay que sincronizar los procesos para que en forma coherente no haya paradas de máquina, no se pierda el tiempo en la máquina y también pues la hora hombre no se pierda, ¿no? O sea, no estén tonteando en producción, ¿no? Entonces, aunque parezca sencillo, no es del todo, digamos, sencillo, ¿no? Inclusive normalmente es un puesto para el cual requieren experiencia. No solamente, oye, que seas profesional, que seas inteligente, ¿no? Oye, has terminado pues en el quinto superior, en tus estudios. No es solamente eso. El de PCP no es un puesto
que se pueda desarrollar así nada más si no tienes experiencia justamente en hacer planificación, en utilizar las herramientas que necesitas, además del perfil que debe tener, ¿no? ¿Ok? Que necesitas para hacer esa planificación. Entonces, quiero que tengan claro, no es que sea pues tampoco súper, pero caramba, sí, es un trabajo bien pensante, demanda tiempo, ¿no? Demanda controles, porque el de PCP no solamente se siente en su escritorio a pensar y planificar, sino que tiene que estar atento pues a cualquier complicación, ¿no? Oye, la materia prima falló y no se pudo generar el proceso, o tuvo merma, hay que programar más tiempo de producción y mayores recursos para cumplir con el pedido, ¿no? Oye, alguien no vino hoy día a trabajar, ¿y quién hace lo que estaba previsto que hiciera esa persona en su horario laboral? ¿Quién lo reemplaza? Ah, y si lo reemplazan, ¿tiene el mismo grado de eficiencia que la persona a la que está reemplazando? ¿Sí? ¿Su productividad es la misma? Y ojo, mi planificación la he hecho pensando en un nivel de productividad estándar, ¿no? Y resulta que la persona se enfermó y ahora lo reemplaza a otro que no tiene, digamos, ese expertise o esa habilidad o esa experiencia como el anterior, y obviamente va a producir menos, y eso para mí significa mayor tiempo de producción. Y eso para mí significa volver a mover mis planes de producción, ¿no? Para poder cumplir. Entonces, señores, nuevamente, uno podría pensar, bueno, es cuestión de cada pedido meterlo. Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces, hay que buscar cómo hacerle la vida fácil a esa persona, pues, que va a planificar la producción en la empresa, ¿no? ¿Sí? Y es un poco, no es que pretendo que de acá salgamos PCP, porque obviamente, como le dije, no es solamente un tema de conocimiento, es un tema de experiencia en realidad, pero sí quiero darle, digamos, las ideas básicas que los ayude a entender ese puesto, ¿no? A entender las necesidades que ellos tienen y la necesidad de darle esos recursos, porque si no, no van a poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Entonces, por ello es que vamos a, como les digo, el día de hoy nuestro tema va a ser definir una estrategia, ¿sí? A nivel empresa que permita manejar, digamos, este aspecto de una mejor manera en las fábricas, ¿no? En las manufacturas, que es donde hacemos esta planificación y control de la producción. Por si acaso alguien pensará, profesor, ¿y una empresa comercializadora hace planificación y control de la producción? No, ¿ok? Ellos no hacen planificación y control de la producción. Eso lo hacen estrictamente las empresas que fabrican, ¿sí? Que hacen montajes, ¿sí? ¿Ok? Ese es específicamente para ello. Pero bueno, vamos a comenzar a ver este tema, ¿sí? Para empezar, ¿sí? Normalmente cuando llevamos adelante un proyecto, llámese cualquier tipo de proyecto, ¿ya? No solamente productivo, sino en general un proyecto, ese proyecto tiene 4 fases, y son las 4 fases que le muestro en la figurita, ¿no? Un inicio, una planificación, una ejecución y un cierre de proyecto. Eso es normal, ¿ok? Entonces, justamente ahora lo que queremos abocarnos es en esta fase de planificación, ¿no? Y vamos a empezar aclarando ciertas ideas que a veces en el cerebro se nos cruza un poquito, y al cruzar esas ideas como que perdemos la claridad de lo que tenemos que hacer, ¿no? La planificación es una fase en este proyecto que ustedes están viendo, en la que nosotros identificamos las metas del proyecto, ¿no? Los pasos que sean necesarios para completarlo. Y aquí normalmente necesitamos aclarar ciertos aspectos para poder hacer esa planificación. Primero, necesitamos tener claro qué cosa voy a planificar, cuáles son mis objetivos, cuáles son las características físicas de lo que voy a planificar, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿cómo lo voy a hacer? El método de ejecución, los detalles del trabajo, no solamente qué y el cómo, quién lo va a hacer, ¿no? ¿Qué recursos son los que voy a comprometer en ese proyecto? ¿Cuándo lo voy a hacer, no? Y para eso, pues, trazaremos una especie de línea de tiempo, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos a establecer el programa, ¿no? Y por último, el cuánto, ¿no? O sea, ok, ¿cuánto voy a planificar, no? Hay que estimar la cantidad y el presupuesto, ¿no? Entonces,
en realidad, en esta fase, vamos a definir y determinar la cantidad de lo que vamos a producir. Normalmente, como le digo acá, en forma mensual, ¿no? Así como también los recursos que vamos a necesitar para su cumplimiento, ¿no? Pero luego tenemos otro término que también utilizamos en planificación, que es programación. Y a veces pensamos que es lo mismo. Y uno podría pensarlo, planificar es con un tiempo de anticipación. Tú programas, también lo haces con anticipación. Entonces son lo mismo. No, en realidad no. ¿Ok? Para empezar, durante la programación se desarrolla el programa y este programa consiste pues básicamente en actividades, duraciones de tiempo, relaciones, restricciones, calendarios, recursos, costos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, la programación es cuando definimos y determinamos la secuencia en que vamos a producir esos volúmenes que necesitamos en un determinado horizonte de tiempo, ¿sí? Usualmente en horas, así como también, pues, qué recursos van a necesitar en forma específica para realizar esta secuencia de producción, ¿no? Luego de que desarrollemos el programa, sí, obviamente tenemos que hacer un proceso de seguimiento y control, ¿no? Justamente para identificar cualquier desviación o incumplimiento respecto a lo que habíamos pensado en la planificación, ¿no? Entonces, podríamos afirmar que la planificación, ahora sí, es el proceso en el que definimos las principales ideas del proyecto, ¿no? El objetivo, el método de ejecución, el resultado que vamos a esperar, la fecha de entrega, el costo, ¿no? Quiénes son los que están involucrados. Y por otro lado, la programación toma como entrada, o sea, como input, parte de lo que hemos definido durante la planificación. Y esa programación lo transforma en un documento, ¿sí? Ese documento se llama programa, que luego va a ser utilizado como un parámetro de medición durante la ejecución del proyecto, ¿sí? Y en el subsistema de operaciones se presentan diferentes enfoques, ¿sí? En realidad este subsistema de operaciones ya lleno más específico, ¿sí? Debemos analizarlo y tomar decisiones en función a tres enfoques, ¿no? El funcional, el estratégico y el ciclo de vida, ¿no? O eventualmente podría ser una mezcla de los tres. Entonces quería darles algunas ideas básicas de en qué consisten estos tres enfoques. El primer enfoque que les estoy mostrando es el enfoque funcional, ¿no? Es el que nos señala que las operaciones deberíamos entenderlas como un conjunto de entradas, no un conjunto de inputs a los cuales le vamos a aplicar unos procesos de transformación para luego obtener unos outputs o salidas, como por ejemplo la materia prima, el algodón, que mediante el proceso de confección obtenemos una camisa. Un segundo enfoque es el estratégico, ¿no? Por el que en realidad todo lo que analizamos y las decisiones que podamos tomar deben estar orientadas en función del tiempo, ¿no? Y justamente las que consideramos estratégicas son las de largo plazo, como por ejemplo la compra de tecnología para nuestros procesos productivos o también tácticas u operacionales, ¿no? Como la contratación de personal o la compra de insumos. También tenemos un tercer enfoque, que es el del ciclo de vida, ¿no? Donde justamente el análisis y las decisiones que vamos a tomar van a estar en función del ciclo de vida, ¿no? Nacer, crecer, declinar, ¿no? En el que, por ejemplo, al inicio diseñamos por ejemplo, una línea nueva de modelos de autos para luego establecer el sistema productivo capaz de montar y ensamblar esos autos. Y finalmente, redefinimos el automóvil de tal manera puede crear nuevos modelos que suplan las nuevas demandas, las nuevas necesidades del mercado, ¿no? En otras palabras, estamos viendo allí una etapa de diseño, una etapa de establecimiento del sistema productivo, ¿sí? Y una etapa de reconfiguración, ¿sí? ¿Ok? Ahora, aquí les muestro este gráfico, ¿sí? Justamente este gráfico lo que hace es mostrar de una forma sencilla, simplificada, las actividades que caracterizan este subsistema de operaciones, ¿no? Y justamente partimos de la estrategia productiva. Ustedes ven en la parte superior
¿no? Del gráfico, de la figura, del subsistema de producción, ¿sí? ¿Ok? O subsistema de operaciones, ¿no? Y justamente ahí ven ustedes que están incluyendo los objetivos de largo plazo y el diseño del subsistema, ¿no? Ahora, este se caracteriza por un conjunto, pues, de decisiones que están interrelacionadas, que van a marcar justamente esa actividad productiva a mediano y corto plazo. Y una vez que hacemos esto, ya conocemos los productos o los servicios que vamos a elaborar a través de qué procesos, ¿no? También ya hemos decidido la capacidad de largo plazo, los equipos que podríamos necesitar para conseguirlo e inclusive la localización de la actividad productiva y cómo vamos a distribuir en planta el equipo y todo lo que es el factor humano, ¿no? Entonces, al haber definido, fíjense todo lo que hemos definido, hemos hablado de definir la capacidad, hemos hablado de definir los equipos que se necesitan, hemos mencionado dónde va a ser, dónde va a estar localizada la actividad productiva, ¿ok? Cómo se va a hacer la distribución en planta del equipo, o sea, el layout de planta, y también cómo va a ser la distribución del factor humano. Esto que hemos mencionado es justamente un marco de referencia que nos indica dónde queremos llegar, cómo y con qué medios, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que acabamos de hacer es establecer una estrategia de operaciones, ¿sí? Ahora, a partir de este marco que he mencionado, ¿sí? Ahora sí podemos tomar decisiones, ¿no? Para el mediano y corto plazo, ¿no? Y para comenzar, ¿sí? A tomar decisiones con un horizonte de tiempo de corto o mediano plazo, debemos definir objetivos, ya que en función de estos objetivos tenemos que tomar las decisiones, ¿no? De tal manera, pues, que esas decisiones que tomemos en el futuro ayuden justamente a lograr los objetivos, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos definido los objetivos, ¿sí? Vamos a iniciar con la planificación, ¿sí? Antes de estar empezando a tomar decisiones en materia de producción y programación, ¿sí? Esta planificación es para determinar, digamos, alineado con los objetivos, cuáles van a ser las cantidades, los momentos para elaborar los productos y servicios, como por ejemplo, la confección, pues, de 20.000 colchones para el 2021. ¿Sí? ¿Ok? Luego, siguiendo con la planificación, tenemos que tomar decisiones en cuanto a qué producir, ahora sí, y el momento, ¿no? Ahora sí, con mayor precisión que en esa planificación, ¿no? Y obviamente debe estar alineada y coherente con esa planificación. Como por ejemplo, si bien es cierto, en la planificación preví, ¿no? Producir 20.000 colchones en el 2021, ya pues en la siguiente etapa donde yo tengo que ser un poquito más preciso, ahora sí, ¿no? Voy a producir 250 colchones, ¿sí? De plaza y media semiortopédicos para la próxima semana. ¿Se dan cuenta la diferencia entre planificación, ¿sí? ¿Ok? Y el momento pues en que vamos a definir, ¿no? Claro, luego vamos a tomar decisiones más operativas y de corto plazo, ¿no? De qué actividad debemos realizar para elaborar los productos o servicios y cumplir con la programación, como por ejemplo la compra, pues, del tipo de material de espuma, la cantidad en la primera semana en que iniciemos el proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí vemos les da un conjunto de decisiones que tenemos que tomar para que nosotros podamos realizar la planificación. Con esto le estoy diciendo que efectivamente no es cuestión de sentarse y comenzar a poner los pedidos y sumarlos, ¿no? Y descomponerlos y según eso ya sé mi programa. No, fíjense todo lo que tenemos que comentar antes, ¿no? O tener claro, ¿sí? Ahora, fíjense, en todas las decisiones que hemos mencionado hace un momento, algo que tampoco debemos perder de vista tiene que ver con el tema de las capacidades, ¿no? Porque si no estaríamos pues planificando o programando actividades que son irreales, ¿no? Que finalmente van a generar decisiones equivocadas o malas inversiones, ¿no? Y finalmente pues también insatisfacciones de los clientes o de los usuarios, ¿no? Entonces, los planes y programas que se elaboren deben ser también coherentes con las capacidades. De repente yo planifico 250 colchones para la primera semana
y mi capacidad humana solamente da para 200, o de repente mi capacidad de hora máquina solamente da para 180. Entonces, obviamente, tenemos que, digamos, ser coherentes con esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, un cliente que nos solicite que le vendamos y le entreguemos, por decir, 2.000 bolsas tipo Big Bag. Big Bag son esas bolsas grandotas, ¿ok? Con cierto material que le permita una mayor duración, ¿no? Y lo quiere para 2 semanas, me lo ha pedido para 2 semanas, ¿no? Y le decimos, sí, no hay problema, bacán. Le confirmamos que es factible la entrega, pero no hacemos un buen análisis de las capacidades económicas para comprar los materiales o los insumos, no hacemos un buen análisis de la capacidad de mano de obra calificada para hacer el proceso, o no prevemos o no hacemos un buen análisis de los stocks que necesitamos pues para cumplir en ese tiempo que el cliente nos ha pedido, o capacidad de hora máquina, u otros pedidos que también ya ingresaron, ¿no? Y que también están consumiendo recursos. Entonces, lógicamente, el efecto natural pues es que no vamos a poder cumplir con el cliente, ¿no? Pero si a pesar de eso, porque esto sucede, joven, ¿sí? A mí me ha pasado lamentablemente varias veces, ¿no? Marketing insiste, ¿sí? Oye, Augusto, pero tenemos un contrato, y si no le cumplo al cliente vamos a tener que pagar penalizaciones, ¿no? ¿Ok? O sabes qué, Augusto, por un tema de imagen tenemos que cumplir con el cliente, es un cliente importante y si no le cumplimos, él va a pasar la voz y eso va a ir en prejuicio nuestro, ¿sí? ¿Ok? Entonces hay que cumplir como sea con la fecha de entrega. Ese cumplir como sea con la fecha de entrega, ¿en qué lo traduzco? Eso significa de que si no tengo materia prima, tengo que comprar materia prima y priorizar el tema de tiempo de entrega. Así me cueste más, ¿sí? Cumplir como sea con la fecha de entrega significa que probablemente tenga que pagar horas extras o subcontratar algunos procesos porque ya no tengo capacidad, horas hombre, horas máquina libre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay un costo asociado, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante tener en cuenta siempre cuando vamos a planificar este tema de las capacidades, ¿no? ¿Sí? Y también vamos a tomar decisiones en relación a los materiales y los productos intermedios que pudieran ser necesarios para cumplir con esa planificación y programación, ¿no? Por lo que en las empresas productivas y de montaje, por eso le decía que esta planificación está orientada a eso, se utiliza una herramienta que se denomina MRP. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el MRP, jóvenes? A ver, por favor, ¿alguien me responde? ¿Alguno de ustedes ha escuchado MRP en producción? Fíjense, el MRP es un sistema informático en realidad, ¿ok? Es un software, ¿sí? Es un software que utilizan las fábricas justamente para ayudarlos en su planificación de producción, ¿sí? Y para, ¿a qué voy? Imaginemos que tengo que entregar camisas. Oye, pero para hacer una camisa, lo primero que tengo que hacer, por decirles, Ok, para tener una camisa, ¿sí? Y yo fabrico las camisas, bueno, lo primero que tengo que hacer es el trazado en el molde. Luego tengo que recortar la tela de acuerdo al molde, por decir así, ¿no? Y así tengo varias actividades: coser, deshilachar, poner los botones, poner los bolsillos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta MRP lo que hace es ayudarme a planificar, oye, ¿y cuándo tienes que hacer esa cosida? ¿Y a cuántas camisas tienes que hacerle la cosida? Oye, ¿cuántos cuellos vas a necesitar? ¿Sí? Y en qué momento hay que colocarle el cuello, ¿sí? Efectivamente, porque, como bien menciona su compañera Solans, el MRP, les estoy mencionando algunas, pero tiene varios objetivos, ¿no? Ella comenta que el MRP también asegura que los materiales estén disponibles para la producción. Asegura, Solans, porque lo planifica, ¿ok? Lo planifica, porque no necesariamente todos los materiales los producen internamente, sino que muchas veces hay que comprarlos, ¿no? Y no los compra producción, sino los compra logística. Pero, ok, el planificarlo ayuda a pedirle con tiempo a logística, teóricamente, ¿sí? Para que compre y esté disponible cuando realmente lo va a necesitar la producción, ¿no? A ver,
necesito 100 kilos de algodón. Oye, pero yo en mi stock tengo 30. ¿Sí? Oye, el MRP lo que me dice es, oye, esos 70 restantes lo vas a necesitar para la tercera semana de mayo. ¿Ok? Entonces, hoy día, 29 de abril, le informo a logística, oye, necesito 70 toneladas, perdón, 70 kilos de esto para tal día. ¿Ok? Entonces, logística hace lo que tiene que hacer, ¿no? De tal manera de cumplir, ¿sí? Pero en la planificación se toma en cuenta todos esos tiempos, ¿sí? El MRP es una herramienta muy bonita, ¿no? Justamente para aquellos que hacen planificación y control de la producción, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, como le decía, acá tenemos que tomar justamente ese tipo de decisión, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a comentar algunas ideas sobre el proceso en sí de planificación, ¿sí? Fíjense, un proceso de planificación, digamos, estratégica, ¿no? Lo utilizamos justamente, imagínense, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para ir desde un punto donde estamos hasta un punto donde queremos ir, ¿sí? Nosotros, en ese caso, ¿qué haríamos? Planes, organizaríamos nuestro tiempo, organizaríamos también nuestras actividades, reunimos recursos e inclusive, eventualmente, podríamos diseñar un mapa, ¿no? Para llegar a ese destino. Ahora pensemos en función de una empresa, ¿no? Para una empresa, estas etapas del proceso de planificación estratégica tampoco son tan diferentes, ¿ah? Se tiene que desarrollar una dirección, se toman direcciones, se asignan los recursos necesarios para lograr ese objetivo final, ¿no? Entonces, esa planificación estratégica, ¿sí? Para las empresas sirve como una especie de mapa, una guía justamente para ayudar a que la empresa, pues, defina correctamente cómo es que va a llegar hasta donde realmente necesita, ¿no? ¿Ok? Entonces, este proceso incluye pues el análisis de los puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, así como también pues la planificación de las operaciones futuras de una forma realista, ¿no? Entonces, jóvenes, existen 5 modelos, ¿sí? Entre los cuales podemos elegir, ¿sí? Al momento que aplicamos planificación estratégica. Y ojo, los 5 son eficaces, o sea, los 5 me ayudan a conseguir el objetivo, ¿sí? Entonces debemos elegir el que consideremos mejor para la empresa, ¿no? Y aquí justamente les menciono digamos, estos modelos de procesos, ¿no? Primero, podemos aplicar una estrategia básica, su nombre lo dice, es básico, ¿ya? De planificación. Es el modelo más básico y lo podemos aplicar justamente para empresas nuevas, ¿no? Que nunca hicieron este proyecto con anticipación, o empresas pequeñas o empresas muy ocupadas, ¿no? Entonces, las empresas que utilizan esta estrategia, normalmente las etapas del proceso implican, pues, identificar para ellos, ¿no? Que identifiquen su objetivo, las estrategias específicas, planes de acción, ¿no? Y constantemente tienen que estar controlando y actualizando su plan, ¿no? También podrían aplicar una estrategia de proceso de planificación basado en cuestiones, ¿no? Así se denomina. Es una mejora, una versión mejorada del plan básico que hemos mencionado hace un momento, ¿sí? Y se utiliza mayormente en empresas que quieren profundizar un poco más en este tema de la planificación estratégica. ¿Por qué profundizar? Porque acá se hacen FODA, ¿ok? Tienen que hacer un análisis FODA, ¿no? Las partes identificadas identifican justamente los hechos más significativos y los objetivos, tienen que estar revisando la visión, la misión, los valores, desarrollan planes de acción, verifican los presupuestos, ejecutan y monitorean, ¿no? Como ven ustedes, es más completo que el anterior. Luego existe también otro modelo, ¿sí? Que es un plan estratégico de alineación. En este caso, este enfoque consiste en alinear la misión de la empresa con los recursos que realmente tiene. Ahora, esto podría ser útil pues, para las empresas que quieren entender por qué pues, no logran sus objetivos, ¿no? ¿Por qué no logran los resultados esperados? ¿No? O que de repente quieran ajustar sus metas, ¿no? Ahí tienen que estar delineando su misión, sus recursos, las acciones, identificar qué está funcionando o qué necesita cambiar, determinar cómo ocurrirían estos cambios, ¿no? Y en cierta medida también añadir los cambios justamente a ese proceso de planificación estratégica, ¿no? Otro modelo
es el de la planificación estratégica de escenarios, ¿no? Ahora, en realidad este modelo se utiliza mejor cuando adicionalmente se utiliza otros modelos, ¿no? Justamente para asegurar que se aplica una especie de pensamiento estratégico, ¿no? Y que ese pensamiento se incorpora al proceso. Acá, por ejemplo, solamente para mencionarles, ¿no? Justamente los que participan pues tienen que proyectar diferentes escenarios que pueden estar ocurriendo y que puedan afectar a la empresa. Y para cada escenario tendrían que proyectar 3 posibilidades, ¿no? El peor escenario, el mejor escenario y un buen escenario moderado, ¿no? Luego tendrían que hacer una especie de lluvia de ideas o un brainstorm de cómo respondería la empresa a cada una de las posibilidades de la mejor manera posible. Y luego todo ello lo agregamos a lo que es la planificación estratégica, ¿no? Y un quinto modelo es el proceso de planificación estratégica orgánica, ¿no? ¿Ok? Ahora, este plan en realidad es diferente a los otros, ¿sí? Se desarrolla, digamos, de una forma más natural que los anteriores, ¿no? Y digamos, tiene una formación estructurada, ¿no? Entonces, esto se basa en valores, una comunicación continua entre los diferentes participantes, aclaran sus valores culturales, definen la visión, están conversando continuamente respecto a los procesos que pueden ser necesarios para llegar a esa visión, ¿no? Establecen una especie de cultura organizacional, ¿no? Y más que todo se basan en el aprendizaje y en la reflexión, ¿no? Como les digo, en realidad los 5 modelos son eficaces, ¿sí? Pero obviamente, dependiendo de la, digamos, de la idiosincrasia, de la cultura de la empresa, alguno de ellos puede ser más fácil que otros, ¿no? Y en algunos casos hasta podemos aplicar una mezcla de ambos, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo le dije, el cuarto modelo de la planificación estratégica de escenarios es ideal, pero no hacerlo solo, sino junto con alguna otra, aplicando algún otro modelo que tengamos, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora vamos a recordar, porque necesitamos recordarlo, habíamos mencionado en la sesión anterior este proceso de planificación empresarial, ¿no? ¿Ok? Habíamos comentado con anterioridad que existen realmente diferentes tipos de planificación en las empresas, ¿no? Eh, a ver, que en la práctica pues esto se realiza en todas las empresas de diferentes tamaños, sectores, ¿no? ¿Ok? Cuando una empresa justamente quiere asegurarse que sus objetivos sean logrados, ¿no? Y acuérdense que vimos, por ejemplo, la planificación estratégica, ¿no? Es más, presentamos un gráfico para explicarlo, ¿no? En la que en esta planificación estratégica se establecen los objetivos, las estrategias y en general los planes globales de largo plazo, ¿no? Que son normalmente entre 3 a 5 años, ¿sí? Y esta actividad es desarrollada pues por la gerencia, ¿no? La alta dirección y normalmente se ocupa de problemas importantes, de gran amplitud, ¿no? Tanto en actividades de organización como en temas de tiempo, ¿no? Luego también teníamos la planificación operativa, ¿no? Aquí es donde concretamos pues los planes estratégicos y los objetivos de la empresa para cada una de las áreas de la empresa, ¿no? ¿Sí? E inclusive aquí sí llegamos, por lo mismo que es operativa, digamos, a un nivel elevado de detalle, ¿no? Aquí establecemos además las tareas que vamos a desarrollar justamente para que se cumplan esos objetivos y planes a largo plazo, indicando el dónde, el cómo y cuándo se llevarán a cabo, ¿no? Se trata de una etapa en la que las actividades normalmente son más limitadas y abarcan pues un horizonte temporal corto, ¿no? Que puede ir de 18 meses o un año a varias semanas, dependiendo de cada caso concreto, ¿ah? ¿Sí? En consecuencia, pues las variables que aquí empleamos deben de ser más precisas que en la anterior, ¿no? O sea, el estratégico aterriza en lo operativo, ¿no? Pero también habíamos hablado sobre una planificación adaptativa. ¿Qué pretende esta planificación adaptativa? Que establezcamos, como le digo acá, esas medidas correctivas que sean necesarias para eliminar las posibles divergencias que aparezcan entre los resultados y los objetivos que habíamos planificado, ¿no? Ahora, en lo que se refiere
a la planificación táctica, hay planes que hace que se concreten para cada una de las áreas funcionales, ¿no? La parte inicial del plan estratégico o de alguno de los planes a largo plazo que los componen. Son planes que en realidad por la longitud del tiempo, de su horizonte temporal y por la menor amplitud de los problemas que se manejan, no pueden considerarse realmente pues de tipo estratégico, ¿no? ¿Ok? Estos planes en realidad son muy importantes, son muy, digamos, trascendentes para la empresa porque conectan los objetivos y los planes de largo plazo con los planes operativos, ¿no? Entonces, esta planificación táctica o esta planeación táctica es la que hace de conector entre lo estratégico y lo operativo, ¿no? Y eso facilita a que se consigan los logros, ¿no? ¿Sí? El logro digamos, del operativo y a través de ello el logro de lo estratégico, ¿sí? Y aquí justamente quiero mostrarles una figura, ¿no? Ven ustedes acá un esquema donde por un lado en la parte izquierda ven ustedes los diferentes tipos de planificación que hemos comentado, ¿no? La planificación estratégica, la táctica, la operativa, luego ven, digamos, cómo hace la comparación y en función de eso, pues, va tomando acciones correctivas, ¿no? Por eso hablábamos de la planificación adaptativa y fíjense cómo se relaciona con los objetivos, ¿no? Normalmente en la planificación estratégica está alineado con los objetivos también estratégicos, ¿sí? Y con el plan, pues, de producción de largo plazo, ¿no? La planificación táctica ya está alineada con los planes de producción o planes agregados, ¿no? Mientras que la planificación operativa está más que todo con lo que es, digamos, ya los planes de producción netamente operativos, ¿no? Entonces, efectivamente hay una correspondencia o hay un alineamiento entre la planeación y control en el conjunto de las empresas y en los subsistemas de producción, ¿no? Pero fíjense, en general, la planificación podemos definirla como el proceso por el que nosotros definimos los objetivos de la empresa y determinamos justamente los medios que se necesitan para lograrlo, ¿no? Además de ello, esa planificación también lo entendemos como el conjunto de actividades que hay que realizar en el futuro, por eso es planificación, justamente con la intención de contar con los recursos necesarios, ¿sí? Para la producción de los bienes y servicios, ¿sí? Que están definidos en esa planeación estratégica, ¿no? Y el control de la producción es la técnica, a su vez, que ayuda a verificar el cumplimiento de los planes respectivos, ¿no? Entonces, esa planificación y control de la producción, como les digo aquí, es un proceso jerárquico que comprende diferentes fases, ¿no? Son 5. La fase de planeación estratégica, la fase de planeación táctica, la fase de planeación operativa, la fase de programación operativa, ¿sí? La primera fue planeación y esta es programación operativa, y la fase de ejecución y control de la producción, ¿sí? Entonces vamos a comentar algunas ideas respecto a estas planificaciones, ¿sí? Y empezamos hablando justamente sobre esta planificación estratégica de largo plazo, ¿no? Señores, ¿cómo es que empiezo mi planificación en producción de largo plazo? ¿Qué es lo que lo origina? Lo primero, ¿sí? Es que hay que tener en cuenta, ¿sí? De que la planificación estratégica o de largo plazo justamente no parte de los objetivos estratégicos de largo plazo que también tenemos en la empresa. ¿Y esos objetivos de dónde salen? De nuestro plan de ventas de largo plazo, ¿ok? Para eso, como le digo, tomamos en cuenta nuestro plan de ventas, tomamos en cuenta esas previsiones de demanda de largo plazo, ¿no? Inclusive, este plan de producción a largo plazo, ¿sí? Nos va a indicar cuáles son las cantidades que vamos a producir, pero como es de largo plazo, obviamente va a ser en cifras anuales o cifras trimestrales, pero solamente a nivel de grupo de familia. ¿A qué me refiero a nivel de grupo de familia? Señores, voy a fabricar el próximo año 15.000 colchones, pero no me pidan que ahorita les diga exactamente cuándo voy a producir los primeros 2.000, luego cuándo los 3.000, etcétera. No, todavía estamos muy anticipados. Lo único que sé
es que voy a fabricar 15.000 colchones, ¿sí? Todavía no me pidan que les diga cuánto de plaza y media o cuánto de 2 plazas, no me pidan que les diga cuántos de espuma o cuántos de algodón o de otro material, no. Todavía lo único que sé es que el próximo año voy a fabricar 15.000 colchones, ¿sí? A eso me refiero con que se genera un plan de producción a largo plazo, donde básicamente son a nivel de grupo de familias, ¿no? Ahora, si yo hago un plan de ventas de largo plazo y eso origina un plan de producción de largo plazo, pues hay que también hacer un plan financiero, ¿no? Porque hay que darle soporte a cómo se va a cumplir ese plan productivo de largo plazo. O sea, se necesita materias primas, se necesita maquinarias. Entonces, obviamente, esto también genera un plan financiero de largo plazo, ¿no? ¿Ok? Que va a estar alineado también con el plan de ventas y con lo que el plan de producción de largo plazo se va a plantear. En función de eso va a establecer qué ingresa supuestamente a largo plazo y que también se va a tener que gastar a largo plazo. Por eso es que todo se llama planificación estratégica o largo plazo, ¿no? También tenemos la planificación táctica, ¿sí? O de mediano plazo, ¿no? Donde esta táctica es lo que nos ayuda a aterrizar este plan de producción de largo plazo al operativo, ¿no? A la ejecución. Y aquí, señores, en esta planificación táctica, todavía, ¿sí? Todavía estoy a un nivel de grupos de familia, pero ya no tan distante, pues ahora sí ya tengo una idea mensual, ¿sí? Tengo una idea mensual, ya no tanto el 2022 o el 2023, sino aquí ya voy a poder comenzar a tener claro un poquito más de claridad, ¿sí? Cantidades de producto, ¿sí? Pero en forma mensual. Todavía no sé específicamente cuándo, ¿sí? Pero sí que en forma mensual, yo sé ahora sí que en diciembre de 2021 voy a fabricar aproximadamente 1.000 colchones de plaza y media semi-ortopédico, ¿ok? Ojo, no sé todavía en diciembre en qué fecha, ¿sí? No sé cómo lo voy a producir, solamente sé hoy de que van a ser 1.000 para el mes de diciembre. Un poquito más específico, sí, pero todavía no del todo, ¿ok? Por eso es que se llama planificación táctica, ¿no? Y en esta planificación, lo que se genera a raíz de esa planificación es justamente dos documentos en realidad, o dos archivos, ¿no? Uno, el plan agregado de producción, que no es otra cosa que lo que les acabo de decir, eso que les he dicho 1.000 en diciembre de plaza y media semiortopédico, es parte de ese plan agregado de producción, ¿no? Y así voy a tener otros productos, ¿sí? Y adicionalmente también el plan agregado de capacidad, ¿no? Que hemos hablado que también que todo planificación siempre tiene que estar alineada con la capacidad. Luego tengo lo que llamamos programación maestra, ¿sí? Programación maestra, señores, para decirlo en palabras simples. Programación maestra ya es mi programa de producción, por ejemplo, para la semana entrante. Programación maestra ya es, oye, ahora sí, el día lunes a las 7 de la mañana va a entrar en la cortadora tal pedido con tal cantidad para que arroje tanto y a las 8 ese pedido, una vez que lo corten, va a pasar a la máquina tal. Esa es una programación maestra, ¿sí? Entonces acá ya esas familias que yo había planteado, ahora no, pues ahora sí es cantidades concretas, un producto concreto, y ahora sí ya no lo tengo por meses, ahora sí yo ya puedo tener claro en la semana. Voy a hacerlo en la segunda semana, en la tercera semana, en la primera semana, ¿ok? ¿Podría ser una planificación o una programación más exquisita por día? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que normalmente la programación maestra se hace por semanas y luego ya en la misma planta se va generando las prioridades, ¿no? Para cuál inicio, cuál hago después, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado de esto va a ser el programa maestro de producción, ¿no? El cual tenemos que asegurarnos que efectivamente, pues, sea coherente con la capacidad, ¿no? La capacidad juega su partido en todo momento, ¿no? Entonces, lo ideal, como le dije cuando hablábamos al inicio, haciendo comentarios, lo ideal sería que ese programa de maestro de producción sea estable, ¿ok? Sí, estable como para que la empresa pueda tomar las precauciones con anticipación y asegurar que haya disponibilidad de materiales, disponibilidad de productos intermedios, disponibilidad de recursos
de máquinas, recursos de horas hombre. Ese es lo ideal, ¿ok? Pero también es cierto, por eso le decía, un programa maestro, si bien es cierto, debemos buscar que sea estable, pero también debemos tratar de que sea flexible, ¿no? En otras palabras, que tenga algunos espacios que me permita, porque no, siempre va a haber pedidos de última hora o priorizaciones que el área de ventas va a solicitar, ¿no? Entonces, para eso, planificación y control de la producción tiene que ser capaz de dar una respuesta empática a esa solicitud, ¿no? Obviamente en la medida de lo posible, ¿ok? Luego tenemos, señores, la programación de componentes, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué cosa es la programación de componentes? Ahora sí, para decírselo también con palabras sencillas, ¿ok? Hace un momento cuando hablamos del MRP, justamente el MRP es para hacer la programación de componentes, ¿sí? Ahora sí necesito, si voy a hacer camisas, necesito saber específicamente, el pedido es para el día 15 de mayo, ¿ok? Tengo que entregar 1000 camisas. Entonces necesito saber claramente cuántas bolsas plásticas voy a necesitar para esas 1000 camisas. Claro, alguno pensará, pero 1000, pues, lógico que vas a necesitar 1000. Sí, pero es que de repente yo ya tengo 200 en stock, entonces yo no necesito comprar 1000, solamente necesito comprar 800, ¿sí? A eso voy, por eso es que hay que calcularlo de todas maneras, porque tenemos que echar un vistazo a nuestros stocks para que no tengamos que sobreestoquearnos, ¿sí? En forma indiscriminada, ¿no? Entonces, a lo que me refería, yo necesito saber para qué fecha, ahora sí exacta, ¿no? Para cumplir con ese pedido el 15 de mayo, yo necesito embolsar las camisas. Necesito una fecha exacta de cuándo tengo que hacerle el planchado a las camisas. Necesito la fecha exacta y la cantidad exacta cuándo tengo que coser los botones. Ese detalle a ese nivel, ¿sí? Es más, necesito una fecha exacta cuando logística tiene que comprarme los botones, ¿ok? Porque los botones no los fabrico, pues los compro. Entonces, ese nivel de detalle, eso es una programación de componentes, ¿sí? Eso, en realidad, es lo que se llama el plan de materiales. El resultado del MRP, ¿sí? Es un plan de materiales. Y ese plan de materiales debe ser coherente para cumplir mi programa maestro de producción o de fabricación, ¿no? Entonces, el programa maestro va de la mano con la programación de componentes. Ahora, claro, ya hasta ahí la planificación, pues en determinado momento ya pues viene la ejecución, ¿no? La ejecución y control, ¿no? Entonces, obviamente, en algún momento ya hay que, ya a nivel de taller de producción, a nivel de área ya de producción, ya tiene que operativizarse y tiene que ejecutarse, ¿no? Pero también tiene que controlarse que los tiempos se cumplan, que las cantidades se cumplan, ¿sí? Y esto implica que se va a tener ya que programar, pero ya muy fino, en la misma área de trabajo, quién, cómo, cuándo, ¿sí? Cuáles van a ser las acciones para las compras, ya para que efectivamente tener los botones en el momento que los necesitamos, ¿no? Y para esto sí tenemos que hacer un control, como le digo, mucho más fino, más detallado también, de la capacidad, ¿ok? ¿Sí? Justamente para que eso nos sirva, como le digo acá, de retroalimentación al que planifica, a la gerencia, para poder ir tomando decisiones, ¿no? Si efectivamente vamos a poder cumplir con el pedido o no y ver planes de contingencia, ¿sí? Entonces, como les digo, en esta etapa, sí, pues realizamos actividades de programación, pero a un nivel realmente bastante detallado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá, jóvenes, justamente lo que he querido, espero que puedan ver, ¿no? La estructura de un sistema jerárquico de planificación y control de la producción. Eso es un esquema, más que todo, ¿sí? No es para que tengan que memorizar nada. Voy a explicarles un poquito, ¿no? En la parte superior, ustedes ven los objetivos estratégicos que se ven influenciados por el entorno, ¿no? La situación económica, la competitividad, etcétera. Y en función de eso, pues, en esa planificación de largo plazo, vamos a establecer pues nuestro plan de ventas de largo plazo, ¿no? Y hemos comentado que ese plan de ventas va a generar que se haga un plan de producción de largo plazo. Y a la vez, esos dos planes de producción van a generar un plan financiero de largo plazo.
estos 3 planes que ustedes ven en la parte superior es lo que conlleva a que todo esto se conozca como la planificación estratégica, ¿sí? O a largo plazo. Luego, ¿sí? Viene la táctica, donde se hace la planificación agregada o a mediano plazo, ¿no? Donde, acuérdense que le dije que la planificación táctica va a aterrizar en un plan agregado de producción, ¿sí? Y este plan agregado de producción, ¿sí? Básicamente es de mediano y corto plazo, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta la capacidad existente, la planificación, se va a hacer una planificación de la capacidad también, además del plan agregado de producción, ¿no? Luego eso va a aterrizar en un programa maestro, ya son pedidos en firme, ¿no? Y a través de este programa maestro de producción, sí, vamos a hacer una planificación o va a generar una planificación aproximada de la capacidad, ¿no? Pero para hacer este programa maestro se va a ver alimentado de varias cosas, ¿no? Se va a ver alimentado de los pedidos de los clientes, ¿sí? De las capacidades existentes, de los stocks que tengamos o la gestión de inventarios, ¿no? Y luego esto va a aterrizar en la utilización del MRP o en la aplicación de la programación de componentes, ¿sí? ¿Ok? Y habíamos dicho que el resultado de esa programación de componentes era el plan de materiales. ¿Cómo sale la programación de componentes? Nuevamente, tomando en cuenta las capacidades, ¿no? Tomando en cuenta también los niveles de inventario, tomando en cuenta el proceso, la estructura de cómo se realizan los procesos de los productos, ¿sí? Y esto también va a generar una planificación detallada, ¿sí? De la capacidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente, vamos a tener la ejecución y control, donde a nivel ya de taller operativo, ¿sí? Se van a ir realizando las operaciones, adicionalmente se van a ir realizando las compras y se va a ir controlando efectivamente a través de los informes de producción de que lo que se ha planificado efectivamente se va cumpliendo. Entonces, fíjense, en realidad este gráfico es muy ilustrativo de toda esta planificación y control de la producción que hemos hablado. Este cuadro en realidad tiene todas las fases y lo que toma en cuenta para cada uno de esos planes que se realizan en las empresas productivas o de ensamble, ¿sí? ¿Ok? Acá les he colocado otro cuadrito, ¿sí? Donde ven ustedes también este proceso, ¿no? Ven ustedes acá las 3 tipos de planificación, estratégica, táctica, operativa, ¿no? Les indica las diferentes fases en las cuales están incluidos, ¿sí? Ven ustedes que en la operativa pues está el programa maestro, la programación de componentes y la ejecución y control, ¿no? O sea, la gestión de talleres. Ven ustedes que el resultado de esas fases tienen ustedes los planes, documentos que se van a generar, ¿no? ¿Ok? Y en forma específica indica cuál es la actividad, entre otras, que debe realizarse para que se pueda elaborar ese plan. Por ejemplo, en el plan de producción a largo plazo, ¿sí? Es necesario también hacer una planificación de capacidad de largo plazo, ¿no? Para hacer un plan agregado de producción necesitamos un plan agregado de capacidad. Para hacer un programa maestro de producción necesitamos hacer un plan aproximado de capacidades, ¿no? O sea, el tema capacidad siempre va a ser nuestra restricción, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso alineado también con la actividad de compras al momento de ver, digamos, la gestión a nivel ya operativo, ¿no? En el último nivel de planificación. Entonces, señores, ahora sí, hemos hablado sobre la planificación y control de la producción. Espero que tengamos claro ahora sí cuáles son las etapas, más o menos qué es lo que se tiene que hacer en cada fase y sobre todo, cómo se enganchan esas 5 fases, ¿no? Esa es, digamos, la parte enriquecedora esta de lo que hemos estado comentando. Ahora quiero ver un concepto adicional asociado que se conoce como productividad. Todos tienen nociones de lo que es productividad, ¿sí? ¿Ok? Y ahora les pregunto, ¿no? ¿Qué es para ustedes la productividad? ¿Alguien que pueda darme alguna idea? A ver, por favor, participen. Señores, hoy día estamos calladitos. ¿Estoy solo? ¿Están durmiendo? ¿Están descansando? No vaya a ser que me hayan dejado solo hablando.
¿Alguien tiene una idea de lo que es productividad? Fíjense, todas las empresas en general buscamos. Es medir la eficiencia de la producción o En del realidad enfoque. sí, Aileen, en realidad sí, ¿ok? Como concepto sí. En la parte administrativa solemos utilizar la palabra eficiencia. Es parecido, ¿ah? No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, porque cuando hablamos de eficiencia, si se acuerdan ustedes, estamos hablando de menos tiempo y menos costo, o sea, hacer la misma actividad, las mismas actividades, pero o en menos tiempo o a menos costo y ya somos eficientes, ¿ok? Es algo parecido con la productividad, porque también tiene que ver eso, ¿no? Fíjense, a ver acá, Darley también nos dice aprovechar los recursos al máximo. Sí, sí, efectivamente, sacarle el ancho a los recursos, ¿no? Sí, para que la empresa pueda producir más. O sea, con el mismo recurso, producir más. Sí, sí, también es similar a lo que es eficiencia y también un significado muy parecido a lo que es productividad. Y jóvenes, todos buscamos mayor productividad. No hay ninguna empresa que no busque la productividad, ¿sí? Eh, Tiene un impacto económico, Solange. La productividad significa que yo con el mismo recurso produzco más. Eso significa en buen romance que mis costos unitarios bajan. Y si mis costos unitarios bajan, tengo la posibilidad de generar mayor rentabilidad. Por eso es que está relacionado con el aspecto económico. Mayor productividad, ¿yo en qué lo traduzco? Más rentabilidad. Si yo soy menos productivo, ¿qué pasa con mi rentabilidad? Baja, así de simple. Entonces hay una relación muy estrecha, ¿sí? Entre, digamos, la productividad y la rentabilidad o las mejoras económicas, ¿no? Entonces, vamos encontrando aquí una definición, gracias a ambas, ¿sí? Definimos la productividad como una relación que existe entre los productos que he obtenido, ¿sí? O producir más, como me dijeron, con respecto a los recursos utilizados durante el proceso de producción, ¿sí? O sea, a eso voy con aprovechar al máximo los recursos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a ver a nivel de fórmula, para que lo entendamos, a nivel de fórmula, ¿cómo calculo la productividad? La productividad es, oye, ¿cuánto genero o cuánto produzco? Por eso es que output es salida. ¿Cuánto genero o cuánto produzco? ¿Sí? Y para esa cantidad que he producido, ¿cuánto he consumido en recursos? Esa es la parte del denominador, ¿no? Recursos utilizados. Entonces, la productividad, ¿sí? Por definición, ¿sí? A nivel de fórmula, es la división de entre cuánto produje y cuántos recursos consumí para producir eso. ¿Ok? Una expresión típica. Produzco 80 a ver, zapatos, 80 pares de zapatos en una hora. Señores, ese es mi nivel de productividad. 80 zapatos en una hora. ¿Por qué? Porque 80 zapatos es lo que produzco y eso lo consigo en una hora de tiempo de trabajo. 80 zapatos por hora. ¿Ok? Proceso 80 zapatos por hora. Ese es su nivel de productividad. ¿Cuándo yo mejoro la productividad? En dos escenarios. O produzco más, y eso me ayuda obviamente numéricamente a que mi productividad suba, o si es que en vez de utilizar recursos, consumo menos recursos. Me explico, ¿sí? Oye, por ejemplo, ¿ya? Para hacer un vidrio, ¿sí? Yo compro una plancha de vidrio, ¿ok? Compro una plancha de vidrio que normalmente tiene 2 por 3 metros y de ahí saco vidrios chiquitos, ¿sí? Si la merma es muy grande, ¿ok? Quiere decir que yo saco menos vidrios chiquitos, ¿sí? Pero si yo sacara más vidrios chiquitos, significa que la merma está disminuyendo, los recursos están disminuyendo, entonces mi productividad se está incrementando, ¿ok? Entonces, en general, todas las empresas buscamos qué hacer para mejorar esta productividad, o elevar la cantidad que producimos con los mismos recursos, o producir lo mismo, pero utilizando menores recursos, ¿no? Oye, antes yo necesitaba 3 operarios para hacer esta chamba, pero ahora necesito solo 2, el mismo tiempo, pero solo 2. Ah, más productivo, ¿sí? Oye, antes yo producía 100 unidades a la semana
y ahora con la misma materia prima, con el mismo personal, con las mismas horas de trabajo, produzco 200. Ah, qué bacán, has mejorado tu productividad. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, el concepto de productividad no es ningún tabú, no es nada del otro mundo, es sencillo, ¿sí? Ahora, esta productividad también puede ser de hecho, es una mezcla eficiente entre digamos, los factores que nosotros utilizamos, ¿no? Y los recursos que utilizamos para ello, ¿sí? Y todo eso es lo que nos genera la productividad como tal. Por ejemplo, aquí le doy algunos ejemplos de productividad, ¿no? Un vendedor que podría ser el volumen de ventas por hora, ¿no? Un empleado de call center que podría ser el número de llamadas por hora, también es una opción de productividad, o en una máquina, ¿no? Cantidad de productos que produce por hora, o productos por unidad de energía, ¿no? O sea, por cada unidad de energía que consumo, cuánto producto obtengo, ¿no? Son diferentes formas en que podemos expresar esta productividad. Pero como mencionaba sí, su compañera Solange, en realidad esta productividad también podemos asociarla a temas económicos, ¿no? Porque eso está asociado con la rentabilidad. Entonces acá quiero ver con ustedes algunos ejemplos respecto a estas aplicaciones de la productividad. Fíjense este caso, ¿sí? BRP Servicios Integrales es una empresa que presta servicios de externalización a otras empresas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué hace BRP? ¿Cuál es su chamba? Hacen la selección y contratación de personal, pagan también impuestos, pagan planillas, o sea, le hacen la chamba a la empresa, ¿ok? Ahora, para trabajar los impuestos que pagan las otras empresas, ellos utilizan un desarrollo propio, ¿no? O sea, tienen su software, tienen su personal, tienen sus recursos. Para esto, en esa empresa BRP, esa chamba de pagar impuestos la hacen 6 personas. Ahora, la jornada laboral es de 8 horas al día, ¿sí? O sea, esas 6 personas trabajan 8 horas al día. El pago que se realiza a los empleados es de 125, ¿sí? Soles, dólares, como quieran, por día. Y otros gastos adicionales, ¿no? 80 por día. Diariamente, ellos pagan de sus clientes 86 impuestos, ¿sí? De todas las empresas a las que prestan servicios. Entonces, esta empresa BRP ha comprado un software, ¿sí? Y con ese software que ha comprado, espera que en vez de 86 impuestos, ellos sean capaces de calcular y pagar 112 impuestos, ¿sí? Por día. ¿Ok? Sin embargo, hacer eso también significa que los gastos adicionales van a ser ahora de 102 por día, ¿no? En lugar de los 80 que inicialmente eran. Entonces la pregunta es, ¿tomó la empresa una buena decisión? ¿Este cambio de software contable en realidad implica un aumento en la productividad? ¿Sí o no? Entonces acá obviamente lo que tenemos que hacer es calcular la productividad. Lo que vamos a ver es cómo hacer ese cálculo de probabilidad, ¿sí? Pero ¿cómo hacer ese cálculo de productividad? Vamos a aplicar esa formulita que hemos visto, outputs, ¿no? Entre recursos utilizados o cantidad producida o cantidad generada entre recursos utilizados, y vamos a utilizar dos tipos de formulitas, ¿ok? Entonces vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense. Tengo que establecer un punto de comparación, o sea, tengo que establecer un antes y luego que compro el software, un después. En otras palabras, tengo que calcular mi productividad antes de comprar el software y tengo que calcular mi productividad después de comprar el software. Y luego que lo comparo, ahí voy a poder ya, digamos, determinar la conveniencia o no, ¿no? También, ¿sí? En un segundo paso, debo también determinar la producción y el insumo, ¿no? O sea, esa producción es, en este caso puntual, para este ejemplo, la cantidad de impuestos que se pagan. Esa es la cantidad generada, la cantidad producida, ¿no? ¿Ok? Ahora, estos insumos están dados, como les digo aquí, en términos de tiempo y dinero, ¿no? Entonces podemos plantear indicadores, ¿sí? Que son de tipo medidas totales y medidas múltiples. Y justamente acá les coloco la fórmula para calcular la productividad. Todas las productividades jóvenes las puedo calcular con estas dos fórmulas. Una a nivel de unidades, que es la medida total, cuánto produces y cuánto insumo has utilizado, y otra que es la medida múltiple, así se conoce, que es también la cantidad producida
pero ahora ya no entre los insumos como cantidades utilizadas, sino el valor de esas cantidades utilizadas, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuánto me ha costado? Entonces, la medida total es la división de la cantidad, para este ejemplo, ¿no? De la cantidad de impuestos pagados en el día entre las horas de trabajo diarias. Mientras que la medida múltiple es la cantidad de impuestos pagados al día, mismo que la anterior, pero ahora entre el valor, ya no la cantidad de horas, sino el valor que implica esas horas de trabajo diarias, ¿sí? Si yo hago la operación, ¿ok? Obviamente en un cuarto paso pues hay que hacer el cálculo, ¿no? De la productividad y las conclusiones. Vamos a ver los cálculos, fíjense. El antes, ¿no? Le decía, hay que hacer un antes y un después, ¿no? Lo que dice acá el caso es que ellos pagan actualmente 86 impuestos, ¿sí? ¿Ok? Y eso lo hacen en un día. Acuérdense que en un día trabajan 6 personas y cada persona trabaja 8 horas, o sea, lo hacen en un total de 48 horas de trabajo. Entonces, en realidad, ¿sí? Ellos, antes del software, ¿sí? Procesaban 1.79 pagos de impuestos por hora de trabajo. ¿Ok? Esa es en la medida total. En la medida múltiple, ok, nuevamente, producían o pagaban 86 impuestos, pero ahora no es entre la cantidad, sino entre el valor de esas 48 horas. Si se acuerdan bien, el ejemplo decía que pagaban 125 al día y 80 en gastos adicionales. Entonces, a nivel económico, como mencionaba Solans, ¿sí? La productividad sería 0.42 impuestos por cada dólar que me cuesta. ¿Ok? Ahora, ese es antes del software. Veamos después del software. Ya no son 86 impuestos pagados, ahora van a ser 112. Y lo van a hacer los mismos 6 operarios trabajando 8 horas diarias. O sea, por eso es que lo dividen entre 48. Entonces, una vez que se compre el software, la medida total, ¿sí? A nivel de impuestos por hora, se eleva de 1.79 a 2.33. O sea, se incrementó la productividad. Veamos desde el punto de vista económico, ¿sí? En la medida múltiple, esos mismos 112 impuestos económicamente cuesta 125, que sigue siendo el pago al día, pero ya los gastos adicionales ya no son 80, sino se han elevado a 102. Entonces ahora la productividad va a ser 0.49 impuestos por cada dólar que gastan, ¿no? Entonces también a nivel económico se ha incrementado la productividad, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuánto se ha incrementado? Bueno, hacemos justamente hacemos los cálculos y la medida total aumentó en un 30.17% y la medida múltiple también económicamente, en otras palabras, ha aumentado en un 16.66%. En otras palabras, jóvenes, en realidad, digamos, la compra del software sí ha sido ventajoso para la empresa porque sus niveles de productividad se han elevado. ¿Ok? Entonces, hablando de productividad específicamente, ¿sí? La conclusión es que con la compra del software, esa productividad se ha elevado. ¿Y cómo lo he determinado? Porque primero he calculado cómo era la productividad antes, ¿sí? Y con la compra del software, cómo es su productividad. Tanto en la primera fórmula de medida total, como en la fórmula económica, que es la medida múltiple, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Como ven, el concepto no es nada del otro mundo, es sencillo, pero es importante, ¿ok? Porque ustedes tienen que estar capacitados para cálculo de productividades, ¿sí? Y no solamente para producción, sino obviamente para la parte administrativa, ¿no? Porque ahí, como mencionaba su compañero, se le llama eficiencia, ¿no? Pero también a la parte administrativa se le calcula productividad realmente, ¿no? La cantidad de tareas que hacen en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy en realidad? Hoy día hemos visto, digamos, algunos aspectos que son los que me interesa que ustedes internalicen, ¿no? En primer lugar, ¿qué decisiones adoptamos en su sistema de operaciones? Hemos hablado de varias decisiones. Había que definir objetivos, ¿sí? Había que decidir en la planificación
ok, qué cantidades, en qué momentos de tiempo voy a producir, pero en grandes familias, ¿no? Había que hacer una programación ya un poquito más específico, qué producto voy a específicamente y en qué cantidad y en qué momento voy a producir, ¿no? Y luego, ya a corto plazo, muy a corto plazo, la programación, ¿sí? ¿Cuáles son lo que voy a priorizar, ¿no? Cómo se va a desarrollar el trabajo ya en las áreas productivas en sí, ¿no? ¿Sí? También las fases. Recordar que en la planificación y control de la producción existen, ¿sí?, 5 fases, ¿no? El proceso de planificación estratégica, la planificación táctica, la programación maestra, la programación de componentes y la ejecución y control. Y esas 5 fases están muy interrelacionadas, ¿no? La estratégica aterriza en la táctica aterriza en la programación maestra, la programación maestra aterriza en la programación de componentes y la programación de componentes aterriza en la ejecución y control. Y luego hemos visto otro concepto, la productividad, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué era la productividad? Justamente esa relación, ¿no?, de los productos que hemos generado, que hemos producido, que hemos obtenido en relación a los recursos que he utilizado durante ese proceso de producción. ¿Ok? Y ahí hemos visto las formulitas de medidas totales y medidas múltiples, que es el reflejo económico de esos insumos, de esos recursos utilizados. ¿Sí? Entonces, estas son las principales ideas que quisiera que ustedes rescaten de la sesión de hoy día. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, en relación al tema desarrollado? ¿Alguna duda, algún comentario? Está claro hasta ahora, profe. Todo Gracias. claro, profesor. Bacán, gracias. Ok, entonces ahora sí, jóvenes, quiero dejarles una actividad virtual. ¿Sí? Pueden hacerlo individual, pueden hacerlo en grupo máximo de 3 alumnos. En el Zoom les he colgado unos ejercicios de productividad. Entonces, estos ejercicios de productividad, ustedes van a tener un plazo de 7 días para que lo resuelvan y lo cuelguen en el Zoom. ¿Sí? Les sugiero practicarlo porque de hecho que en su evaluación continua 1 van a venir ejercicios de productividad. Entonces, esta es una buena manera de que puedan practicarlo antes de su evaluación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como les digo, tienen una semana para realizar esta actividad y colgarlo en el Zoom. ¿Ok? Antes de la próxima clase. No se olviden, jóvenes, que en la próxima sesión es importante que estén porque voy a darles lo que es la rúbrica, ¿sí?, y los lineamientos de su evaluación continua 1. ¿Sí? ¿Ok? Correcto. Entonces, no sé si tengan algún comentario final. Profesor, una consulta, disculpa. Sí. ¿Cómo es el examen? No le he tomado nota de eso. Mira, el examen va a ser, les voy a dejar un trabajo, ¿sí? Perdóname, no, una serie de casos, esa es la palabra. Voy a darles casos la próxima semana para que ustedes lo resuelvan en una semana, ¿ok? O sea, van a tener el tiempo para resolver los casos, ¿sí? Y colgarlos en el Zoom. Lo van a poder hacer en forma grupal, ¿sí? Pero sí, obviamente, cada grupo hace su trabajo. Lo que no quisiera ver son trabajos iguales, ¿no? ¿Ok? Pero sí, o sea, va a ser de esa manera. Sí, Ya, profesor, gracias. ya, bacán, bacán. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Cuando ustedes completen los ejercicios de productividad, ¿sí? También les voy a dar retroalimentación en el Zoom. Así es que, por favor, revisen esa retroalimentación, ¿sí?, para los grupos que preparen sus ejercicios de productividad. ¿Ok?
Y aparte también les voy a dar el solucionario, para que lo tengan, lo revisen, tranquilo. Ok, entonces, si no hay otra consulta u otro comentario, los estoy dejando hasta la próxima semana, jóvenes, ¿sí? Más bien, gracias por su atención y nos estamos viendo. No se olviden que la clase ha sido grabada, luego pueden revisar la información en el video, en el chat, ¿ok? Nos vemos entonces hasta la próxima semana, jóvenes. Gracias por todo. Muchas gracias, Chao. profe. Gracias a ti. Hasta luego, Gracias, Fulgencio. Nos profesor. vemos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Que pasen un buen fin de semana. Chao, Brenda, chao. Ahora sí los dejo. Chao, jóvenes. Feliz Día del Trabajador adelantado, profesor. Ah, gracias. Y ustedes también, ustedes también. Que pasemos buen Día del Trabajador, 1 de mayo. Aunque guardados, pero ¿qué se va a hacer? Ok, muchachos. Chao.